Hola a todos, bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy viajamos a mediados de los 90. El CD era el rey, ¿no? Pero había gente que sentía que le faltaba algo al sonido. Ajá, los audiófilos más exigentes. Y justo ahí, en esa búsqueda de perfección, aparece una sigla, XRCD. XRCD, Extended Resolution Compact Disc. Suena potente. JVC 1995. Sí, pero lo curioso, y lo que generó tanto interés, es que no era un formato nuevo. No necesitabas comprarte otro reproductor. Ah, eso es clave. Funcionaba en cualquier equipo. Entonces, ¿qué era? ¿Publicidad nada más? No, era un proceso, una forma, digamos, obsesiva, muy meticulosa de hacer las cosas, desde la grabación original hasta el disco físico que tenías en la mano. Usando la filosofía K2 de JVC, ¿cierto? Exacto. La idea era exprimir al máximo el potencial del CD normal, el Redbook de 16 bits, 44,1 kHz, sacarle todo el jugo posible. Bueno, pues nuestra misión hoy es justamente esa. Entender bien qué era un XRCD. ¿Cómo lo hacían? ¿Sonaba realmente distinto? ¿Y qué dijeron los expertos, la gente en foros? ¿Fue el CD definitivo o una ilusión bien vendida? Vamos a investigarlo a fondo. Dale, es un viaje interesante. Mezcla tecnología, como oímos, y hasta un poco de marketing, claro. A ver, empecemos por el principio. Si la resolución era la misma, 1644.1 Hz, ¿por qué llamarlo resolución extendida? Suena medio contradictorio, ¿no? Totalmente. Y esa es una de las polémicas, ¿eh? Pero la base tecnológica viene del sistema K2 de JVC. Lo desarrollaron ya en 1987 con Victor Studios. ¿Para qué exactamente? Principalmente para atacar el jitter. Esas microvariaciones de tiempo en la señal digital, ¿viste? Que pueden como ensuciar el sonido. Y, bueno, otros artefactos digitales también. ¿Y cómo lo atacaban? ¿Puras mediciones, aparatos? Había mediciones, sí. Pero lo interesante es que le dieron muchísimo peso a la escucha, a la subjetividad. Al oído humano. Exacto. Ingenieros expertos de Victor Studio pasaron horas y horas escuchando, validando la tecnología con sus propios oídos. Esa idea de que el oído es el juez final, eso marcó todo el proyecto XRCD. Me gusta eso. Ciencia y oído trabajando juntos. Entonces, el XRCD aplicó esa filosofía K2 a todo. Y fue evolucionando. Sí, claro. Hubo etapas. El XRCD original, digamos del 95-96, puso las bases. Conversores K2 de 20 bits, control de jitter, lo básico. Ok. Luego en el 98 vino el XRCD2. Y ahí la mejora fue logística, pero importante. Empezaron a usar discos magneto-ópticos, los EMO de Sony, para llevar el máster digital de 20 bits a la fábrica en Yokohama. Ah, en vez de la cinta Sumatic de siempre. Más seguro, ¿no? Mucho más fiable, sí. Menos riesgo de errores en el transporte. Y en 2002 dieron otro salto. El XRCD 24. 24 bits. Exacto. La masterización se hacía a 24 bits. Eso permitía capturar más rango dinámico, más detalles finos de las cintas maestras originales. Aunque luego, claro, había que bajarlo a 16 para el CD final. Pero no era solo JVC y su tecnología. Había sellos, gente clave que apostó por esto. ¿Quiénes eran esos artesanos del XRCD? Fundamental. Sin ellos, quizá no hubiera tenido el mismo impacto. Sellos como First Impression Music, FIM. Winston Ma estaba detrás. Ah, FIM. Sus ediciones eran espectaculares, ¿no? Los empaques. Increíbles, casi obras de arte. Él fue un pionero del XRCD 24 fuera de Japón. Luego tenías a Hi-Q Records, más enfocado en música clásica, supervisado por Tatsuo Kyuchi, una figura muy respetada. Gente con mucho oído y prestigio. Totalmente. Y Audio Wave Music, clave para el jazz. Reeditaron mucho Blue Note. Ahí trabajaron el ingeniero Alan Yoshida y el productor Joe Harley. Alan Yoshida. Siempre sale ese nombre cuando se habla de XRCD buenos.
Es que muchos dicen que él realmente entendió cómo exprimir el proceso. The Absolute Sound llegó a decir que él sabía sacarle el máximo potencial. Era como una simbiosis, ¿no? JVC ponía la técnica y estos artesanos creaban productos excepcionales que reforzaban la marca. Entendido. Historia. Gente, ahora, la técnica. Pero fácil, ¿eh? Si le tuvieras que explicar a alguien por qué un XRCD era distinto de hacer que un CD normal, ¿qué le dirías? Yo me enfocaría en dos cosas: cómo creaban el máster digital y cómo fabricaban el disco físico. A ver, Para el máster, si la fuente era analógica, usaban sus propios conversores K2 de 20 o 24 bits, buscando la máxima fidelidad. Luego, lo que dijimos, transportar ese máster en discos MO para el XRCD 2 y 24. Más seguro. ok, cuidar la señal original al máximo. Exacto. Incluso se fijaban en los cables, las conexiones digitales. Usaban SDIF-2 porque, según sus pruebas de escucha, sonaba mejor que el estándar ASBU. ¿Qué nivel de detalle? Y después, en la fábrica de Yokohama, venían los cambios más radicales, digamos. Primero, cómo pasar de esos 20 o 24 bits del máster a los 16 del CD. Usaban algo llamado Dithering K2 Supercoding. Dithering. Eso es añadir ruido, ¿no? ¿Cómo puede mejorar el sonido añadir ruido? Suena raro. Sí, es contraintuitivo, ¿verdad? Pero imagínate que tienes una imagen con muchísimos colores y tienes que reducirla a muchos menos. Si solo cortas colores, te quedan como bandas feas. El dithering es como añadir puntitos muy finos, controlados, de ruido, para que esa transición sea suave. Ah, ok. Ayuda a preservar detalles muy sutiles, como el ambiente de la sala o cómo se apaga el sonido de un instrumento. El método K2 buscaba hacerlo de forma muy natural, sin cambiar el tono, a diferencia de otras técnicas como el noise shaping, que a veces podían colorear un poco el sonido. Entendido. Buena analogía. ¿Y qué más? Mencionaste el jitter otra vez. Sí, lo atacaban desde varios ángulos en la fábrica. Toda la maquinaria estaba sincronizada por un reloj maestro de rubidio, muchísimo más estable que los de cuarzo normales. Menos errores de tiempo. Un reloj atómico casi. Bueno, de alta precisión sí. Y además, justo antes de quemar el disco, digamos, otra interfaz K2 le daba una última limpiada a la señal digital para quitar cualquier jitter que quedara. Y al grabar el disco en sí, los famosos pits, los agujeritos. También tecnología especial, Extended Pit Cut. Usaban un láser modificado derivado de los de DVD, pero controlado por ese reloj de rubidio. La idea era que los pits y las zonas planas, LANs, quedaran grabados en el máster de vidrio con una precisión y uniformidad mucho mayor. ¿Y eso para qué? Según JVC, para reducir el jitter que viene del propio disco físico, que la lectura fuera más estable. Pero quizá lo más diferente era cómo hacían las copias finales, ¿no? Definitivamente. Eso sí que era distinto. Piensa en un CD normal. Del máster de vidrio se saca un padre metálico, de ahí una madre y de ahí los estampadores que hacen miles de discos. Es como una fotocopia de una fotocopia. Te puede perder calidad en cada paso. Claro. El XRCD eliminaba pasos intermedios. Usaban el máster de vidrio original, el Glass Master, directamente para crear el estampador final. Un proceso más directo, como el One Step de algunos vinilos audiófilos. O sea, cada XRCD era como una copia de primera generación, más fiel al original. Esa era la promesa, ¿sí? Una diferencia clave. Incluso probaron materiales para el disco, oro, cobre, pero al final, escuchando, decidieron que el aluminio estándar daba el mejor sonido. ¿En serio? ¿No el oro? Según sus pruebas de escucha, el aluminio. Y por supuesto, un control de calidad brutal. Escuchaban discos de prueba antes y durante la producción. Es como si hubieran agarrado el manual del CD y hubieran dicho, vamos a hacer cada maldito paso a la perfección, cueste lo que cueste. Esa era la filosofía, tal cual. No cambiar las reglas, sino jugar ese juego al nivel más alto imaginable. Bien, tenemos la ingeniería, la filosofía. Ahora, la pregunta clave. ¿Y el sonido? ¿Qué tal sonaba? ¿Qué dijeron los críticos, los audiófilos? Bueno, la prensa especializada, tipo The Absolute Sound, Stereophile, lo tomaron muy en serio.
TAS lo llamó el pináculo sónico del CD Red Book. ¿Palabras mayores? Sí, notaron más presencia, más mordida en el sonido. Pero, ojo, también señalaron una tendencia a sonar a veces un poco brillante o inclinado hacia los agudos, y en algunas grabaciones como que faltaban los graves más profundos. Ajá, o sea, no era perfecto para todos los gustos. Quizás más detalle, pero a costa de cambiar un poco el balance. Podría ser una interpretación. Stereophile usó palabras como brillantemente claro, contundente, pero también un poco adelantado, como si el sonido se te viniera encima. Los usaban como referencia, eso sí. ¿Y fuera del mundo anglo? La revista polaca High Fidelity, por ejemplo, fue muy positiva. Decían que todos los XRCD ofrecen calidad por encima de la media y que te daban la certeza de obtener la mejor versión. Vale. ¿Y la gente normal, normal, los audiófilos en foros, en YouTube, qué decían? Ahí, como siempre, más variedad. Pero sí había un consenso general positivo en muchos aspectos. Frases como se levantó un velo, sonido más claro, mayor rango dinámico, eso se repetía bastante. Suena bien, pero seguro que había peros. Claro, y aquí vienen los matices importantes. El punto más repetido, y creo que el fundamental, es la masterización manda. Ah, volvemos a eso. Sí, la calidad final depende muchísimo de cómo estaba la cinta original y del ingeniero que hizo el trabajo. Un XRCD de una mala grabación o con una ecualización rara, pues no va a sonar bien. El logo XRCD no era una garantía mágica de sonido sublime. Había de todo. Eso es clave entenderlo. ¿Qué otras quejas comunes? El precio. Siempre el precio. Era caro. Mucha gente sentía que la mejora, si la oía, no siempre justificaba pagar el doble o el triple que por un CD normal. La relación calidad-precio. Exacto. Y luego, la firma sónica. A no todo el mundo le gustaba ese sonido que algunos percibían como brillante o adelantado. Hay descripciones de agudos realzados, incluso comprimido en algunos casos. ¿Y si lo comparamos con el SACD? La competencia directa en su momento. Ahí el consenso técnico es bastante claro. Un buen SACD, con su tecnología DSD de mayor resolución, pues es superior al formato PCM 1644.1 del CD, por muy bien hecho que esté el XRCD. La diferencia potencial en resolución, dicen, es notable. Hay algo que me llama la atención. La técnica habla de pureza, de eliminar errores, de fidelidad, pero muchos oídos escuchan un sonido con carácter, a veces brillante. ¿Cómo se explica eso? Es la gran pregunta, ¿no? Una hipótesis es que esa búsqueda tan obsesiva de la definición, de la claridad, de quitar cualquier rastro de jitter o borrosidad, quizás sin querer le dio esa firma sónica. Un sonido súper detallado, muy nítido, impactante, pero que no todos perciben como el más natural o musical. A diferencia del SAC-D, que a menudo se describe como más suave, más analógico. Exacto. Podría ser que el CD, técnicamente perfecto, no es lo mismo que el sónicamente más placentero para todos. Nos recuerda que la perfección técnica medida no siempre es igual a la perfección oída. Muy interesante. Bueno, si tuviéramos que resumir pros y contras. Los pros. Primero, el control de calidad extremo. Sabías que había un proceso muy cuidado detrás. Segundo, compatibilidad universal. Sonaba en cualquier reproductor. Tercero, el potencial sónico. Podía dar el mejor sonido posible del formato CD si la fuente y el ingeniero eran buenos. Y cuarto, valor coleccionable. Ediciones muy cuidadas, a menudo con masterings únicos. Bien. ¿Y los contras? El precio, sin duda. Eran caros. Segundo, los resultados variables. No todos sonaban igual de bien. Dependía mucho del máster y del ingeniero. Tercero, el catálogo limitado. Mucho jazz y clásica, pero no tanta variedad. Y cuarto, la competencia del high-res. Hoy en día, un archivo digital 2496 directo del máster es, en teoría, superior a un XRCD que tuvo que bajar a 1644.1. Y las controversias técnicas que mencionaste antes, el nombre y el jitter. Sí. Lo de resolución extendida. Bueno, técnicamente era 16.44.1. JVC argumentaba que realizaba mejor el potencial de esos 16 bits. Pero para los escépticos,
Era más que nada marketing. Entendido. Y lo del jitter. JVC insistía en eliminarlo en la fabricación del disco. Pero críticos como Mark Waldrep dicen que el jitter es más un problema de la reproducción y que los buenos reproductores modernos lo corrigen internamente. Así que esas medidas extremas en la fábrica quizás no eran tan relevantes al final. Es un debate técnico, ¿eh? Pero más allá de la técnica pura y dura, parece que el XRCD tuvo un valor casi psicológico para el audiófilo. Totalmente. Piensa en la época. La guerra del volumen, remasterizaciones que sonaban peor, había desconfianza. El logo XRCD funcionó como un sello de confianza. Como decir, este sí está bien hecho. Exacto. Comunicaba cuidado extremo, hecho por gente que sabía de sonido. Era una señal. Y el precio alto reforzaba esa idea de exclusividad, como un atajo para identificar uno de los buenos. Pongámoslo en perspectiva final. ¿Cómo se compara el XR-CD con otros formatos de alta fidelidad? A ver, rápido. Contra el CD normal, mismos datos, 1644.1 PCM, pero el proceso de hacerlo era radicalmente distinto. Artesanal contra masivo. Contra el SACD, la gran batalla. Tecnologías distintas, PCM versus DSD. El SACD tiene más resolución teórica, opción multicanal, técnicamente superior, pero un XRCD con una masterización espectacular podía sonar mejor que un SACD mediocre. La masterización, de nuevo. Contra el DVD audio, también PCM, pero de más resolución, hasta 24-192. Técnicamente mejor que el XRCD, pero no tuvo mucho éxito, ¿verdad? Poco catálogo. Contra el audio high-res, archivos FLAC, etc. Aquí cambia el juego. Ya no se trata de perfeccionar el disco físico, sino el archivo digital. Un FLAC 2496 directo del máster original tiene por definición más información que un XRCD 1644.1 hecho a partir de ese mismo máster. Clarísimo. Entonces, casi 30 años después, ¿cuál dirías que es el legado del XRCD? Yo creo que es doble. Por un lado, fue una demostración técnica brutal de hasta dónde se podía llevar el CD estándar con control y cuidado. Como el canto del cisne del Red Book, ¿no? El máximo potencial del CD. Eso es. Y por otro lado, fue una lección de marketing genial. Crearon ese sello de confianza que los audiófilos valoraron mucho. Pero quizá la lección más importante, y que sigue vigente hoy, es que la masterización y el cuidado en todo el proceso importan muchísimo. A veces incluso más que las especificaciones frías del formato. Un proceso hecho con esmero se nota en el sonido. Y eso aplica hoy a los archivos high-res, ¿no? Puedes tener un 24-192 que suene fatal si la masterización es mala. Exactamente. La lección del XRCD sigue viva. Entonces, ¿tiene sentido buscar XRCDs hoy en día? Yo diría que sí, pero por razones específicas. Como objetos de colección, claro, pero más importante, porque muchos contienen masterizaciones concretas que son muy valoradas. Las de Yoshida en Blue Note, por ejemplo. Esas, o algunas clásicas de FIM, masterizaciones que quizá no encuentras en high-res, o si las hay, vienen de otra remasterización que puede no ser tan buena. La clave es investigar esa masterización específica, no solo comprar por el logo XRCD. Interesante. El XRCD nos deja pensando, ¿no? En esa tensión entre la perfección técnica que podemos medir y lo que percibimos como musical, como placentero al oído. Ajá. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos más, la precisión absoluta o la experiencia que nos emociona. ¿Y son siempre lo mismo? Esa es la pregunta del millón en el audio de alta fidelidad. Y creo que no tiene una respuesta única. Bueno, un tema fascinante sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del XRCD. Esperamos que este análisis haya sido tan interesante y revelador para quienes nos escuchan como lo fue para nosotros prepararlo. Sí, ojalá lo hayan disfrutado. Y bueno, si tienen algún XRCD por ahí o alguna opinión, nos encantaría leer sus comentarios, ¿eh? Exacto. Compartan sus experiencias. Hasta la próxima. ¡Saludos!